Muy buenas tardes o por supuesto que muy buenos días, de acuerdo al país que nos están sintonizando en estos momentos. Bienvenidos a este webinar que el equipo de FX Street y el Distrito Financiero les está trayendo con este inicio de semana, la verdad, bastante interesante, donde nosotros pues vemos que la fuerte adversión del riesgo que dominaba los mercados en la jornada del viernes pues se encuentra bastantemente limitado. Ya lo que tenemos son noticias positivas en torno a la salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que vamos nosotros a analizar el día de hoy a través de las velas Heiken Ashi es poder mirar cómo se están comportando las tendencias. La idea es que nosotros aprendamos sobre el instrumento de Heiken Ashi y sin duda alguna le saquemos el mayor provecho al momento en que queremos determinar y entender de una mejor manera cómo se están comportando esas tendencias, tratando de eliminar el diferente como ruido del mercado, la diferente bulla que nos puede llegar a generar un poco de duda o que nos puede llegar, digamos, a dar una mala interpretación cuando nosotros estamos viendo en sí un gráfico de las japonesas tradicionales, o un gráfico de barras, o un gráfico de líneas. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes pues a este webinar. Me gustaría también saber, mientras arrancamos, desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues mientras vamos esperando también, bueno, vamos arrancando con este webinar, la verdad, bastante interesante, que la idea, como les mencioné anteriormente, es entender de una mejor manera cómo se comporta la tendencia en los activos. Entonces, mientras ustedes se van reportando, vamos a ir hablando de algo importante que, sin duda alguna, al momento que nosotros estamos hablando del trading, y ya sea que estemos hablando de un plan de trading, ya sea que estemos hablando de un sistema de trading, ya que estemos hablando de una estrategia, que bueno, igual todo esto puede entenderse como un conglomerado, vamos a tener en cuenta que existen muchos tipos de indicadores y nosotros como traders lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar diferentes estrategias, vamos a utilizar, digo, la combinación de diferentes instrumentos con la finalidad de sacar el mejor provecho de la información que me están otorgando los precios en los mercados. Entonces, algo interesante que nosotros vamos a tener en cuenta en este punto es que existen, ok, existen diferentes indicadores que nos van a permitir tener un mejor análisis en los mercados financieros y que dependiendo de cada uno de estos indicadores nosotros vamos a sacarle el mejor provecho a los mercados. Ok, igualmente mientras tanto voy saludando a Ignacio que nos está sintonizando desde Canarias, España. Un saludo, bueno, muy buenas tardes para ti. Y a Juan Suárez, que nos está sintonizando desde Colombia, un saludo para Juan. A Luis, que nos está sintonizando desde El Salvador, un saludo para ti. Luis, a Leonardo, que nos está sintonizando desde Argentina, buenos días. Bueno, sí, buenos días aún para ti. Leonardo, y pues bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a este webinar. Entonces, como les estaba mencionando antes, la idea de entender los diferentes indicadores técnicos es que nosotros los vamos a ir combinando con la finalidad de entender mucho mejor cómo se están comportando los activos. En sí, hay muchísimos indicadores, es decir, si ustedes miran solamente a través de la plataforma de MT4, de MT5, de C-Trader, de Extension 5, de C-Trader, de muchas plataformas, ustedes van a encontrar muchos indicadores y muchos son muchos. Incluso cuando ustedes utilizan TradingView, van a poder encontrar demasiados indicadores que son aportados días a días por parte de diferentes traders. Entonces, claro, la idea de todo esto es que nosotros empecemos a entender cada grupo bueno, los diferentes tipos de indicadores con la finalidad de tener una mejor combinación y una mejor interpretación de estos en los mercados. Entonces, igualmente un saludo a Alejandro que nos está sintonizando desde Ibagué, un saludo para ti, Colombia. Eh, y aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta son los siguientes puntos. En sí, las velas Heiken-Ashi se pueden entender como un indicador de tendencia porque inicialmente los indicadores de tendencia son los que se grafican comúnmente en el gráfico, digamos que sobre el gráfico, sobre los precios, dado que aquí lo que nos está tratando de decir es cómo se está presentando el comportamiento de la tendencia, teniendo en cuenta, por supuesto, que cada uno de los elementos que nos quiera dar el indicador. Luego, nosotros vamos a tener indicadores de momentum, indicadores de fuerza, indicadores cíclicos, que normalmente estos van a ser tipo oscilador, es decir, que se ubican en la parte de abajo del gráfico,
pero que claro, que cada uno de estos nos van a dar diferente información. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque al momento en que nosotros estemos utilizando las velas Heiken Ashi, vamos a tener en cuenta que estamos ya implementando un indicador de tendencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros con las velas Heikenashi los vamos a poder combinar con otros indicadores. Es decir, que si ya estamos mirando cómo se está comportando la tendencia, podemos utilizar el indicador de la X, que es un indicador de fuerza, para poder comprender de una mejor manera cómo se están presentando esos comportamientos de tendencia o cómo se está presentando esa formación de las velas que nos está dando Heikenashi con respecto a la fuerza en el activo en esos momentos. Luego que también vamos a poder utilizar indicadores de momentum, como puede ser el RSI, el indicador del CSI, como es popularmente el indicador MACD, para poder entender cómo se está comportando el dominio sobre el activo. Es decir, que si nosotros ya sabemos que existe un momento de fuerza en la tendencia, a través del dominio ya vamos a saber si es un dominio comprador, si es dominio vendedor, cómo se está comportando esas unidades individuales en los mercados. Y finalmente vamos a poder complementarlo con algunos indicadores de cíclico, sobre todo que con Heiken Ashi tiene un buen comportamiento cuando estamos hablando de Fibonacci, dado la fórmula o la composición matemática que tiene el instrumento en los mercados, pero también no podemos descartar las ondas de Elliott que se pueden entender como los indicadores cíclicos. En sí, con todo esto lo que les quiero mencionar es al final es que nosotros a través de la combinación de estos indicadores vamos a poder tener una mejor interpretación en el mercado y que adicionalmente nos pueden brindar esas señales y esas señales de entrada y esas señales de salida en los mismos mercados. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar con respecto a las velas Heiken-Ashi, con respecto al indicador Heiken-Ashi y vamos a ver cómo nosotros le vamos a poder sacar beneficio a esta herramienta. En sí, el análisis técnico de Dan Balkun, quien fue quien y en su obra empezó a introducir las velas Ekenashi, fue un método, la verdad, bastante revolucionario, sobre todo porque durante los años 90 se empezó a implementar, o en los mercados financieros vieron este boom tecnológico. ¿A qué se refiere con este, digamos, con este impacto tecnológico? Es que nosotros los traders durante los años 90 no teníamos como esa capacidad de tener tanta información en los mercados financieros porque, claro, las plataformas, los sistemas no eran tan avanzados. Pero desde el inicio de los años 90 se empezaron a implementar diferentes indicadores, se empezaron a implementar diferentes velas, diferentes tipos de gráficos que nos permitieron tener un mejor análisis en el mercado y por eso es que las velas de Higinashi, durante, sobre todo cuando se publicó en su libro en el 2004, fue cuando empezó a ser mucho más popular por parte de los operadores del mercado y que adicionalmente, debido a la revolución tecnológica, podíamos implementarlo de una mejor manera. En sí, las velas Heiken-Ashi nosotros las vamos a entender en una primera instancia como un conjunto de velas parecida a las velas japonesas, pero digamos aquí tengo que hacer digamos que una reflexión, que sean parecidas no significa que sean exactamente las mismas, pero que esencial, digamos, y esto se debe porque esencialmente las velas Heiken-Ashi lo que nos están diciendo es un análisis con respecto al promedio de los datos. Es decir, si nosotros miramos las velas normal, digamos que una vela japonesa normal, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar en la vela japonesa? La apertura, el cierre, el nivel más alto, el nivel mínimo y por supuesto que tanto por parte de las sombras de la vela, ya sea la sombra superior o la sombra inferior, así como el mismo cuerpo real de esta. En cambio, con las velas Seikenashi nosotros vamos a tener es una formación de vela teniendo en cuenta la característica que nos están brindando los precios con la finalidad de entender de una mejor manera cómo se están presentando los rails del mercado, es decir, cómo se están presentando estos movimientos de la tendencia en los indicadores de los mercados, bueno, los indicadores, bueno, comportamiento de los precios en los mercados financieros a través de este indicador. En sí, este nosotros normalmente lo entendemos como un indicador técnico. Las velas Heiken-Ashi, ya saben todos ustedes, es un indicador tendencial porque lo que nos trata de ayudar Heiken-Ashi es cómo se está presentando el comportamiento de la tendencia en los mercados. Pero, claro, la gran diferencia de las velas Heiken-Ashi que uno podría decir como, ¿y por qué no utilizar las velas normales? Porque los Heiken-Ashi o este gráfico lo que nos
trata de hacer o nos trata de ayudar a nosotros los traders es de suavizar la gráfica o de los diferentes activos en los mercados. Es decir, que aquí nosotros lo que vamos a ver a través de las velas Heikin Ashi va a ser cómo se comporta la tendencia de una manera más amigable. ¿Y por qué estamos hablando de una manera más amigable? Porque aquí estamos eliminando el ruido del mercado. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con el ruido del mercado? Los pequeños gaps que se pueden presentar entre ya sea cambio de sesiones o ya sea durante el cambio de la jornada, que vamos a eliminar muchas velas de incertidumbre, muchas velas libélula. El gráfico en sí de las velas Heiken allí nos trata de mostrar el movimiento realmente armónico, a pesar de que no es un gráfico lineal. Y claro, esto lo que nos va a permitir a nosotros los traders es ver el gráfico de una mejor manera y decir, estoy entendiendo su interpretación y sin duda alguna esto va a ser mucho más sencillo para nosotros. Entonces hay que tener en cuenta este tipo, o digamos que esta característica principal. Y que adicionalmente con las velas Heikenashi nosotros vamos a encontrar tres tipos de vela. Claro, si nosotros tomamos esto a comparación de las velas japonesas ya tenemos un segundo diferencial. Y es que el primero ya sabemos, quita el ruido del mercado. El segundo es que con las velas japonesas podemos hacer una interpretación de un diferente conjunto de patrones individuales, de patrones duales, de patrones de tres o más velas, pero hay veces identificarlos, incluso las formaciones de estas, no son tan claras. Entonces, claro, aquí Heikenashi viene a ayudarnos con esa tarea, determinándonos que solamente van a existir tres tipos de vela y que esas tres tipos de vela lo que nos van a permitir es tener una mejor interpretación de cómo se está comportando la tendencia en los mercados financieros. Entonces, aquí nosotros vamos a ver los siguientes tres tipos de vela, que va a ser una vela de cuerpo blanco con una gran sombra superior, es decir, estamos hablando de una vela alcista, de la Heiken alcista, y luego vamos a poder encontrar, digamos, el segundo tipo de vela, un cuerpo negro grande con una sombra inferior, es decir, aquí estaríamos viendo el segundo tipo y el primer tipo de vela de vela Heiken Ashi, las cuales digamos que si nosotros empezamos a mirar las características iniciales, es que vamos a encontrar velas que no van a tener tanto sombra superior como sombra inferior, dependiendo del tipo de Heiken que estamos viendo, pero que el comportamiento o digamos que los elementos a comparación de las velas tradicionales o las velas japonesas van a ser el mismo. ¿Y esto por qué se debe? Porque en el caso de una Heiken alcista, la apertura se va a hacer en la base del cuerpo real, mientras, dado que aquí nos está indicando que es el valor mínimo de la vela, y el cierre va a ser en la parte superior. ¿Por qué es en la parte superior? Porque claro, es el precio más alcanzado, dado que una Heiken alcista lo que nos está diciendo es que el precio cierra por encima o a un precio mayor al precio de la apertura y que adicionalmente vamos a tener un nivel máximo que lo va a determinar la sombra superior de la vela. En el caso por parte de una Heiken Ashi bajista, lo que nosotros vamos a ver es lo mismo que una vela bajista. Obviamente no vamos a tener sombra superior, sino que en este caso vamos a tener la sombra inferior que me va a indicar el mínimo de la vela, dado que en una vela bajista la apertura va a ser menor al precio de cierre, dado que pues aquí las cotizaciones son a la baja, pero igualmente vamos a tener el mismo cuerpo real de las velas. Entonces esto digamos que va a ser como el primer gran diferencial, tener en cuenta esos dos tipos de vela. Y ya luego lo que vamos a tener van a ser las velas Dojin o las velas peonza, es decir, las velas que tienen un cuerpo limitado, un cuerpo pequeño, pero que pueden tener sombras bastante marcadas. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que el tercer tipo de vela nos van a hablar de incertidumbre. ¿Y esto por qué se debe? ¿O por qué estamos hablando de una combinación de solamente de esos tres tipos de vela? Porque aquí nosotros vamos a poder entender que la idea de Hikenashi es que nos muestre cómo se está comportando la tendencia en sí, en las cotizaciones, para poder tener una mejor interpretación de la tendencia en el activo. Y para, digamos que verlo un poquito más allá, no solamente verlo desde el punto de vista de la teoría, si nosotros nos ponemos a observar la composición de la fórmula, vamos a poder ver que todas las Heiken van a tener en cuenta es efectivamente un promedio o un precio, ya sea típico, teniendo en cuenta la apertura, el cierre, el nivel más alto, el nivel más bajo, o bueno, el cierre,
con respecto a un promedio. Adicionalmente lo vamos a ver que ya los diferentes tipos de Heiken van a estar compuestos de sus diferentes velas, o bueno, de los diferentes periodos anteriores, pero lo interesante va a ser la interpretación del gráfico. ¿Y esto por qué se debe? Porque en este caso ustedes están viendo un gráfico de velas Heiken-Ashi, y ¿qué es lo que nosotros vamos a poder identificar en primera instancia solamente viendo este gráfico? Es que es muy sencillo que nosotros observemos el comportamiento de la tendencia en los activos. Es decir, la gran ventaja de las velas Heiken-Ashi es que la interpretación de la tendencia, como lo pueden ver, va a ser mucho más lineal, mucho más suave para la interpretación, y que adicionalmente nosotros como los traders, sobre todo para los que estamos buscando arrancar con la tendencia inicial de la jornada, ya sea que estemos hablando de la sesión americana, de la sesión europea, de la sesión asiática. Hay algunos que les gusta llevarse la tendencia inicial de la sesión asiática porque, claro, es el inicio de la tendencia. Y sin duda alguna, Heiken Ashi nos va a poder brindar todos estos aspectos. Entonces, características iniciales que nosotros vamos a tener en cuenta del gráfico de las velas Heiken Ashi. Ya sabemos, van a haber tres tipos de vela. La vela Heiken bajista, que en este caso lo tenemos como color rojo. La vela Heiken alcista, que en este caso lo tenemos como color azul. Y a estas velas, que como podemos ver tienen cuerpo pequeño, pero tienen sombras largas o sombras marcadas, estas nosotros las vamos a entender como velas Dojin o velas peonzas, que en sí funcionan bastante bien para poder identificar cuándo se llega a la finalidad de una tendencia previa, es decir, del movimiento anterior, para dar inicio a una nueva posible tendencia. Entonces, ¿a qué nos referimos con una nueva posible tendencia? Vamos a mirarlo en esta primera parte del gráfico. Y es que al momento en que nosotros vemos que se está presentando una nueva tendencia, en este caso es una tendencia alcista, nosotros ya en estos momentos lo que vamos a esperar es que se presente una vela doji, una vela de incertidumbre, que ya sea de la misma tendencia, es decir, que nos identifica una tendencia alcista, o ya sea de un cambio de tendencia, pero al momento en que nosotros vemos que se agrupan dos o más velas de este tipo, es decir, velas dojin, velas peonzas, lo que nos está diciendo es que ya se está llegando al fin de la tendencia o de la tendencia previa. Entonces, esto lo que nos va a dar paso es a una nueva tendencia, que es lo que nosotros podemos ver acá. Se marca sin ningún problema la nueva tendencia alcista, luego nos volvemos a encontrar con una vela dojin. Claro, la idea de identificar o cómo nosotros vamos a identificar la vela dojin es que va a ser una vela de cuerpo pequeño, real pequeño, pero con sombras superior e inferior más grandes que el cuerpo de la vela. Entonces, cuando ustedes identifiquen estos tipos de vela, lo que nos están diciendo es que es la finalidad de una tendencia, el inicio de una nueva tendencia. Obviamente, no significa que sea 100% así. Pueden que existan momentos en que simplemente sean correcciones de los mercados, como es en el caso de esta tendencia bajista. Vemos que es una tendencia completamente marcada por las velas Heiken, pero luego tenemos una vela de incertidumbre o una vela Dojin bastante fuerte, bastante marcada. En este punto lo que nos está diciendo es que es el mejor momento para salir a favor de la tendencia. Y claro, luego se presentan dos velas de corrección. Muchos habrían pensado de que hubiese sido el inicio de una nueva tendencia. No, pero simplemente fue una corrección del mercado donde la tendencia bajista continuó sin ningún problema. Entonces, esas van a ser como las maneras que nosotros vamos a utilizar en primera instancia las velas Heiken Ashi. Y digamos que una cosa diferente es que nosotros la veamos, bueno, directamente en la imagen, pero otra cosa es que nosotros la vamos a mirar directamente en MetaTrader. Digamos que a mí en lo personal me gusta enseñar más todo este tipo de vela Heiken a través de MetaTrader, porque considero que es la manera como más sencilla, debido a que MetaTrader 4, incluso eso también les va a funcionar para MetaTrader 5, es la plataforma más utilizada por parte de los traders a nivel mundial. Entonces, pues igualmente, para las personas que se estén preguntando, podemos realizar esto en TradingView, podemos hacer esto en CTrader, podemos hacer esto en XStation 5, mejor dicho, en diferentes plataformas. Sí, lo pueden hacer sin ningún problema. Esa es la gran ventaja de Heiken, que digamos que se ha implementado en diferentes plataformas debido a su facilidad de interpretación, y más que todo de poderlo plantear en plataformas. Pero al momento de realizarlo, ustedes van a tener en cuenta las siguientes características. Digamos que en este caso vamos a eliminar el gráfico de velas Heiken, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el gráfico normal. Es decir, estamos viendo el gráfico de velas tradicionales,
Y aquí simplemente ustedes van a ir a la parte de insertar indicadores y lo van a encontrar como un indicador personalizado. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente este indicador, debido a que se grafica sobre el gráfico o sobre los precios principales, pero que adicionalmente es un tipo de velas que nos pueden reemplazar todo el gráfico anterior, no se tiene en un grupo en específico. Igualmente esto es por parte de MetaTrader, no significa que no sea un indicador de tendencia, es un indicador de tendencia, pero en este caso nosotros lo vamos a ver de una mejor manera o lo vamos a poder encontrar a través de los personalizados. Ustedes lo van a poder encontrar como Heiken Ashi. Igualmente para las personas que no lo encuentren, digamos que en este grupo pueden a través de la opción de mercado de MetaTrader descargar la aplicación de Heiken Ashi, que hay muchísimas y que son completas, hay muchas que son gratuitas, en el cual ustedes les van a poder sacar el mejor provecho. Lo único que les recomiendo es que siempre dejen la configuración del color de las velas. Digamos que para las velas bajistas dejémoslas en rojo. Para las velas alcistas ya sean en verde o en azul. Digamos que esto ya depende. En lo personal me gusta utilizar más azul porque lo conozco. Al momento que ustedes ejecuten las velas, como pueden ver, no les va a aparecer, digamos que de una manera un poco planteada como se presentaba anteriormente. Simplemente van a tener que colocarlo en líneas. Bueno, aquí creo que no me guardó el color. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio para dejarlo pues lo más. Ok, listo, perfecto. Y ahí nosotros vamos a ejecutar el gráfico de Heiken Ashi y como lo pueden ver es algo bastante sencillo. Para las personas que quieran cambiar, digamos, esta línea, simplemente nos vamos a ir a la parte de propiedades y en común, en colores, nosotros vamos a mirar que la línea de tendencia o la línea ASC, bueno, en este caso estamos hablando de la línea de tendencia, no me está saliendo. Nosotros simplemente la cambiamos a ningún color y ya se va a desaparecer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, digamos que en este punto. Y simplemente lo interesante es dejar como el Heiken Ashi, no es una recomendación, que la dejemos guardado como si fuera una plantilla personalizada, es decir, guardamos la plantilla, si la pueden guardar para poder tener digamos, para poder tenerla a la mano, porque uno de los, digamos, de los grandes problemas de las velas Heiken Ashi es que como son unas velas que nos están hablando de un promedio, nos van a tapar los precios reales y que adicionalmente esa también es una de las más fuertes recomendaciones. Cuando nosotros estamos hablando de velas Heiken Ashi, estamos hablando de velas en promedio o velas promedio. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a colocar un ejemplo. En este caso que estamos viendo una tendencia alcista por parte de la libra con respecto al dólar, muchos determinarían que el stop loss, o bueno, digamos que si vamos a tomar una posición alcista, vamos a establecer que el take profit lo vamos a tomar alrededor de 1.30, ¿cierto? Nosotros decimos, listo, colocamos ahí nuestro take profit porque nuestro análisis va a determinar ese comportamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este nivel de precio que ustedes están viendo atrás no es el nivel real que estamos viendo en los gráficos. ¿Por qué? Porque como nos mencionaba Heiken Ashi, estamos hablando de un promedio de los datos. Entonces, cuando ustedes vayan a colocar una posición utilizando el gráfico o las velas Heiken Ashi, les recomiendo que siempre tengan a la mano, ya sea la ventana de datos o que tengan también, digamos que un gráfico o otro gráfico de la libra con respecto al dólar o el instrumento que ustedes estén operando, porque al momento en que ustedes ven el comportamiento de los precios, como pueden ver en la ventana de datos, nos van a salir unos datos que son los datos reales y abajo nos van a salir unos datos de las fórmulas, que en este caso es de la fórmula que estamos utilizando con respecto a Heiken Ashi. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que digamos que los datos que nosotros estamos viendo en Hikenashi ya sabemos, es una fórmula matemática de los precios que están reflejando la vela en ese momento. Entonces, significa que si ustedes colocan, digamos en este caso, el take profit en nivel de 1.30, puede que digamos que el valor real del gráfico no nos esté dando esa información, es decir, no nos esté diciendo que el stop loss esté en 1.30, sino que esté en 1.29950. Entonces, claro, esto sería un cambio bastante significativo porque puede que el mercado, que nosotros veamos que se presenta esa tendencia alcista y nosotros estamos seguros de que va a llegar a tocar el take profit en 1.30 o incluso que tengamos diferentes órdenes pendientes que se ejecutan en 1.30, pero realmente los precios no llegan a ese nivel, a pesar que las velas Heiken me están diciendo que va a llegar a ese nivel. Claro, ahí nosotros vamos a tener como una falsa información
y puede que esos datos o esos resultados no se ejecuten de la mejor manera. Entonces hay que tener bastante cuidado con respecto a ello. ¿Listo? Digamos, es como la recomendación. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el gráfico? Es decir, ¿cómo se utiliza este gráfico? ¿Cómo nosotros le vamos a sacar el mejor beneficio a este tipo de gráfico o de instrumento? Entonces, simplemente, digamos que nos vamos a centrar en los puntos que fueron, digamos que, sobre todo en los aspectos más importantes de estos mercados. Primero, seguir la tendencia es como el uso principal que nosotros vamos a tener con respecto a las velas Heiken Ashi, porque al final lo que nosotros vamos a entender es que vamos a tener una mejor interpretación de la tendencia, es decir, que nosotros a nuestros ojos vamos a poder detectar de una mejor manera si se está presentando una tendencia alcista, si se está presentando una tendencia bajista, o incluso si hay una pequeña lateralidad, nosotros lo vamos a ver de una mejor manera a través del gráfico de Heiken Ashi. Entonces, en este caso, digamos, para el día de hoy que queremos ver el euro dólar. Entonces aquí nuevamente, esto normalmente ocurre de vez en cuando, no se preocupen que si ustedes lo hacen al momento de que se ejecuta directamente bueno, la herramienta de Heiken, no tienen que hacer este cambio cada rato, pero digamos aquí vamos a colocarlo en el euro con respecto al dólar. ¿Qué es lo que nos está diciendo en estos momentos Heiken? Que se está presentando un comportamiento de una tendencia alcista, es una nueva tendencia alcista, en el cual, como podemos ver, se están presentando Heikens de gran cuerpo real. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquí lo que estamos viendo es que se está presentando una tendencia alcista mucho más marcada, es decir, incluso podríamos decir que es una tendencia de fuerza, porque son velas de gran cuerpo. Entonces aquí lo que nosotros podríamos llegar a hacer es tomar una posición compradora simplemente a través del análisis de la tendencia, que es lo que nosotros estamos viendo con respecto a el euro dólar. E incluso si nosotros lo vemos anteriormente, podemos ver que dominaba la tendencia alcista, se presentó unas pequeñas correcciones durante la semana pasada, pero que el inicio de la semana es sin duda alguna completamente alcista. Igualmente, si ustedes se preguntan, ¿funciona en cualquier marco temporal? Sí, funciona en cualquier marco temporal. Y eso es la gran ventaja de Heiken, porque las velas Heiken Ashi, nosotros no podemos olvidar que es un promedio que se fija a través de datos matemáticos. Entonces significa que lo podemos replicar bajo diferentes temporalidades. Lo que quiero que tengan en cuenta es que si utilizamos temporalidades bajas, es decir, temporalidades de 5 minutos, de 1 minuto, 10 minutos, claro, las velas van a ser mucho más fuertes, las Heiken, entonces hay que tener cuidado con ello. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo en el euro dólar? Que sin duda alguna es una tendencia completamente alcista, la que ha venido dominando toda la jornada. Digamos que es lo que podemos ver nosotros es toda una jornada donde pues lo que tenemos es una tendencia alcista. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos la confirmación de que posiblemente vamos a tener un cierre de jornada bastante positivo por parte del euro dólar y que anteriormente, que era lo que nosotros estábamos presentando, simplemente, de hecho, una lateralidad. Si nosotros queremos mirarlo solamente el análisis de Heiken, vamos a poder identificar una lateralidad donde se presentó un falso rompimiento, pero que actualmente el eurodólar sigue moviéndose bajo esas cotizaciones. Es decir, se presentó un rompimiento de la lateralidad. Obviamente, ha sido un día bastante optimista por parte del euro dólar, entonces habría que ver también los factores fundamentales, pero si nos fijamos solamente en la tendencia, estamos viendo que nos está diciendo es meramente una tendencia alcista, entonces sin ningún problema. Segundo punto, suaviza el mercado, es decir, estamos eliminando el ruido del mercado de los activos y esto lo vamos a ver. Bueno, el mejor ejemplo es verlo a través nuevamente de MetaTrader, donde en este caso tenemos el euro dólar en un gráfico de 1 hora, lo que estábamos viendo anteriormente, y vamos a mirar nuevamente el euro dólar, el gráfico de 1 hora, vamos a mirar cómo se ha venido comportando el gráfico y qué es lo que nosotros podemos ver a comparación de los dos gráficos. Que si utilizamos las velas Heiken, vamos a ver que la información va a ser más fácil de interpretar. ¿Y esto por qué se debe? Porque esa es la función de las velas Heiken Ash, que nosotros podamos interpretar de una mejor manera una tendencia alcista, una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque aquí no se está haciendo la tarea de ahorrarnos la interpretación porque nos suaviza más el gráfico. Pero si utilizamos ya, digamos que no utilizamos las velas Heiken Ash, sino que utilizamos pues las velas japonesas tradicionales,
lo que vamos a poder encontrar son muchas velas de incertidumbre que nos pueden llegar a generar dudas al momento en que nosotros queremos tomar una posición o más que todo identificar una tendencia. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a poder ver es que con las velas tradicionales vamos a encontrar mucha vela bueno, mucha vela de incertidumbre. Aquí tenemos unas velas de cuerpo, bueno, de cola inferior bastante larga. Algunas veces vamos a encontrar estas velas libélulas, estos pequeños espacios, estos gaps, que claro, a nosotros en la interpretación nos va a costar o nos puede llegar a, a, digamos que a eliminar, no tanto eliminar, sino que no nos va a dejar ver de una mejor manera la información de las velas o de las posibles señales, pero más que todo de el comportamiento de la tendencia, mientras que si utilizamos las velas Ikenashi, como podemos ver, va a ser un comportamiento un poco más armónico, es decir, nosotros lo vamos a ver de una manera más suave y eso es lo que a nosotros nos interesa, ver el gráfico de una manera más ordenada porque nos va a permitir interpretar mejor la tendencia. Entonces, también si ustedes se están preguntando, ¿funciona bajo cualquier instrumento? Esa es la gran ventaja de Hikenashi, funciona la verdad sobre cualquier instrumento. Vemos que en este caso lo vamos a mirar en el petróleo. Ok, esto sí ya tengo que revisar ahorita este punto. Vamos a cambiarlo aquí de color nuevamente para mirar el petróleo con referencia a WTI, que igualmente el día de hoy fue o es una jornada muy, digamos, bastante positiva, alcista, sobre todo porque Libia anunció que solamente logró llegar a los 270.000 barriles diarios, mientras pues este aseguraba que iba a llegar a los 20.000 barriles diarios. Entonces, claro, eso fue un alivio bastante fuerte para los precios internacionales del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que la tendencia alcista es lo que está dominando actualmente al petróleo con referencia WTI. No tenemos señales o velas que nos estén indicando un cambio de tendencia. Me preocupa esta última vela Heiken que se está formando, pero igualmente tenemos una tendencia alcista completamente marcada. Esto es lo que vemos en el inicio de la semana. Si nosotros ya lo miramos en una temporalidad diaria, vamos a ver que la interpretación va a ser mucho más suave porque nosotros le estamos dando más datos al gráfico. Entonces, en este caso, si nosotros tomamos temporalidades más grandes, la interpretación va a ser mucho más suave. De hecho, aquí lo que podemos ver, los crecimientos que presentó desde el mes de abril, es decir, los fuertes crecimientos después de su gran caída. Y qué es lo que nosotros también podemos analizar, que desde el mes de septiembre, es decir, durante todo el mes de septiembre al mes de octubre, como podemos ver, los petróleos presentó un inicio completamente bajista, luego una recuperación debido a digamos que a los datos sólidos que se presentaron a mitad del mes de septiembre con respecto a la economía del Reino Unido, a la economía sobre todo de Alemania y de los Estados Unidos, pero nuevamente tenemos un movimiento bajista, una contracción. Y esto es muy seguramente pues por las preocupaciones de esta segunda ola de contagio por parte del COVID-19, pero como pueden ver, el Heiken Ashi lo podemos interpretar bajo cualquier instrumento. Lo interesante es siempre ver lo que nos está dando la información con respecto a la tendencia. También vamos a encontrar algo interesante en las velas Heiken, que van a ser las velas fuertes y que normalmente también nosotros lo vamos a combinar generalmente con indicadores de momentum, es decir, indicadores que nos estén determinando o explicando cómo se está comportando la vitalidad en los activos. Entonces, desde el primer punto, ¿cuáles van a ser las velas Heiken fuertes? Y es decir, las que nos van a decir que hay fuerza en la tendencia. Van a ser las velas que tengan gran cuerpo, pero más que todo que se presente una formación de un patrón de dos o más velas Heiken. Entonces, en este caso, vamos a mirar lo que se ha marcado durante el día de hoy, es decir, durante toda la jornada del día. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Que a medida en que se van presentando velas Heiken de dos o tres más velas, donde el cuerpo de la vela sea mayor que la sombra, o bueno, que la sombra superior, aquí en este punto lo que nosotros estamos diciendo es que existe un nuevo inicio de tendencia, es decir, que es una nueva tendencia y a medida que la vela, el cuerpo de la vela, el cuerpo real es cada vez más grande, lo que nos está diciendo es que es una tendencia más fuerte. Entonces, en este punto, tenemos una vela incertidumbre que nos cambia la dirección de la tendencia previa. Vemos la primera vela Heiken, la segunda vela Heiken. Ya con esta segunda vela Heiken nosotros decimos es una tendencia alcista, la que va a dominar de aquí en adelante. Y lo que nos dice la teoría, tomen posición de compra no al momento de la segunda, sino de la tercera vela para confirmar. Es decir, que la tercera vela Heiken del patrón de tres velas de gran cuerpo o de cuerpo real nos dé esa confirmación alcista y tomamos la posición
aguantamos la posición hasta que se presente una vela de incertidumbre. Digamos que en este caso, esto sin duda alguna es una vela que nos subió y dice, salga de la posición en los mercados en estos momentos, pero simplemente fue una pequeña corrección. Entonces las personas que decidieron soportar esta corrección, sin duda alguna en estos momentos están llevando los beneficios, pero igualmente aquí tenemos nuevamente el patrón. Tenemos dos velas de incertidumbre, pero luego tenemos una vela que, a pesar de que también es de incertidumbre, confirma la tendencia, porque es la tendencia, la dirección de la tendencia. Entonces aquí tenemos una tendencia alcista, esperamos la primera confirmación, que es una vela también de gran cuerpo, y aquí tenemos la tercera. Entonces aquí ya tome su posición y efectivamente sopórtela hasta que se presente esos nuevos datos en los mercados. Eso es lo que nos está diciendo este tipo de interpretación para poder identificar la fuerza en las tendencias, es decir, velas de fuerza va a ser a través de esa formación. No significa que solamente tengan que ser alcistas, en la parte bajista nosotros también lo vamos a encontrar. Esperamos que se presente la primera vela de cuerpo real. Tenemos una vela de cuerpo real con una sombra inferior. Luego se presenta la segunda. Ya con esta tercera de pronto nos hubiese hecho dudar un poco porque tenemos una sombra superior. Cuando encontramos estos tipos de velas es que hay una duda en los mercados en la definición de la tendencia, pero igualmente ya con la siguiente tenemos la confirmación de un patrón bajista, tomamos posición en venta y soportamos el movimiento hasta que se presente una corrección en los mercados o que se presente una vela de incertidumbre o una vela Dojin, bueno, pero una vela Heiken Dojin. Digamos que esa es la gran diferencia que nos estamos hablando de las velas tradicionales o de las velas japonesas. Ahora bien, ya digamos que después de haber visto como las características y los usos en general, vamos a hablar es de los patrones de las velas. Entonces, ¿qué significa, a qué nos referimos con respecto a los patrones de las velas? Es que a medida en que nosotros vamos a identificar estos patrones, nos está dando información de que se está presentando digamos que un aspecto importante en los gráficos. Entonces, el primero es que un conjunto de cuerpos azules nos van a indicar que existe tendencia, digamos que en este caso va a ser tendencia alcista, y un cuerpo de velas o de Heikens rojas, lo que nos están diciendo, que pena con ustedes, es que existe tendencia bajista. Es decir, si nosotros vemos el conjunto de dos o, bueno, de tres o más Heikens con bajistas o Heiken roja, lo que nos está diciendo es que es tendencia bajista, que es lo que nosotros podemos ver en este gran movimiento. Luego, cuando nosotros vemos que se presenta un conjunto de tres o más velas Heiken con dirección alcista o azules, aquí ya lo que nos está diciendo es que existe tendencia alcista. Punto clave para utilizar para identificar la tendencia. La idea es que entre más velas que nosotros veamos adjuntadas digamos que en ese grupo, lo que nos está diciendo es que es una tendencia de mucho mayor fuerza. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos que se ubican cada vez más, tenemos una confirmación de una manera más sólida de esa tendencia. Ahora, las velas azules con gran cuerpo, larga sombra superior y sin sombra inferior, lo que nos están diciendo es que existe o que hay una fuerte tendencia alcista, es decir, que existe fuerza en la tendencia. Por eso normalmente con las velas Heiken-Ashi nosotros la podemos combinar con el indicador de Bull and Bears para poder identificar si realmente es un dominio por parte de los compradores o de los vendedores. Pero igualmente, ya sabemos, cuando tengamos una vela Heiken ya sea alcista o bajista, pero que solamente tenga una sombra o la sombra de la dirección de la tendencia, lo que nosotros estamos diciendo es que hay fuerza en esa tendencia. Luego, las velas, bueno, las velas rojas con gran cuerpo, larga sombra inferior y sin sombra superior, lo que nos está diciendo es que existe fuerza en la tendencia bajista, es decir, el comportamiento que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente. Este tipo de vela, de gran cuerpo y sombra superior, nos está diciendo es que es fuerza alcista. En el caso contrario, vela de gran cuerpo, sombra inferior y por supuesto que no exista sombra superior, y en el caso de las alcistas que no exista sombra inferior, lo que nos está diciendo es que hay fuerza bajista. Entonces, a medida que ustedes vean que se presenta este crecimiento del cuerpo real de la vela sin sombras superiores o inferiores, lo que nosotros estamos encontrando es un conjunto de fuerza en la tendencia. Es decir, que el gráfico nos está diciendo es el mejor momento que si usted quiere entrar a favor de la tendencia, porque va a entrar en un mercado que presente fuerza. Entonces, para las personas que se quieran llevar esos momentos de fuerza en la tendencia, sin duda alguna van a poder utilizar Heiken-Ashi de esta manera. Es como la recomendación como importante por parte de la fuerza. Velas con cuerpos pequeños y largas sombras nos están indicando debilitamiento de la tendencia y adicionalmente que velas del sentido contrario nos están dando el fin de la tendencia. Entonces,
Esto también es como un punto importante. Igualmente no significa que tenga que ser una regla del 100%, porque normalmente cuando se presentan velas de incertidumbre de la misma tendencia, también nos puede llegar a estar dando información de que se está acabando efectivamente bueno, que se está acabando esa tendencia que dominaba anteriormente al activo. Entonces aquí simplemente hagamos el cambio rápido, miremos el euro dólar nuevamente, pero ya en una temporalidad diaria para poder identificar estos, digamos que estos cambios de tendencia. Entonces identificamos la tendencia alcista, pero al momento en que nosotros observamos que se presentan estas velas de incertidumbre, como sabemos dojing, cuerpos reales pequeños, pero sombras muy marcadas, lo que nos están diciendo es que se está presentando o una corrección de la tendencia o una finalidad de la tendencia. ¿Cuál va a ser como la manera más acertada que nos va a identificar ese cambio de tendencia? Cuando se presenten grupos de varias velas de incertidumbre, como es en este caso del gráfico. Cuando nosotros observamos que se forman varias velas de incertidumbre, pero sobre todo que dominan más las velas de color de la dirección opuesta, lo que nos está diciendo es que ya se llegó al fin de esa tendencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Ya al momento en que se forman estas cuatro velas de incertidumbre, nos está diciendo, no, ya se acabó o se agotó esta tendencia alcista, que igualmente fue una tendencia bastante fuerte, y ahí ya se está dando inicio a una nueva tendencia, es decir, en este caso, de la tendencia bajista. Miremoslo ahora en una temporalidad de 4 horas para mirar, digamos, con un conjunto de datos mucho más grande. Entonces aquí ya lo que nosotros vamos a poder ver es el mismo comportamiento. Tenemos una tendencia, digamos, una tendencia alcista en este marco de tiempo. Vamos a subrayarlo de esta manera para que sea mejor. Vemos el inicio de una nueva tendencia, pero al momento en que se presenta una vela de incertidumbre, como podemos ver, no tiene que ser necesariamente de la misma o de la dirección contraria. Es una vela de incertidumbre de la misma dirección de la anterior tendencia. Cuando nosotros encontramos esto, ya lo que se está diciendo es que se acabó la fuerza en esa tendencia y que es muy posible que empiece a dominar una nueva tendencia, en este caso es la nueva tendencia bajista. Entonces, esa va a ser la manera como nosotros vamos a poder identificar esos cambios de tendencia. Entonces, miremoslo aquí un poco más atrás. Vemos que se presenta la tendencia bajista, ¿cierto? Completamente marcada, pero aquí tenemos una vela de doji, una vela de incertidumbre, pero lo curioso es que el cuerpo de esta vela es bastante grande, es bastante grueso, pero si comparamos o empezamos a hacer la medición de pips con respecto a la sombra inferior o a la sombra superior, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el cuerpo de la vela va a ser más pequeño que las sombras. Entonces es una vela de incertidumbre, la identificamos y lo que nos estamos diciendo aquí es que ya efectivamente se acabó esta tendencia alcista. Tomamos una posición de compra, es decir, compramos en este punto, aguantamos el movimiento hasta que se presente nuevamente una vela doji, una vela de incertidumbre. Aquí se presenta de dirección contraria. Salimos de la posición, incluso esto puede llegar a ser una señal de tomar una nueva posición a favor de la tendencia, tomamos nuestra posición y bueno, digamos que en este caso, para las personas que se quieran ir en venta, pero pues lo más recomendable para hacer estos cambios de tendencia es esperar que se empiecen a formar velas Heiken de fuerza, es decir, que tengan el cuerpo, pero que solamente tengan una sombra a favor de la dirección de la tendencia. Como podemos ver acá, esto es una lateralidad. O sea, esta marcación de velas Doujin son una lateralidad por parte de las cotizaciones, pero al momento en que nosotros pues, empezamos a ver que se empieza a marcar la nueva dirección y que se empiezan a marcar velas Heiken de fuerza, porque como podemos ver, no tiene sombra inferior, tiene sombra superior. Aquí en ese punto ya decimos, tomamos la posición a favor de la tendencia. Algunos los hubiera podido tomar anteriormente, pero en mi caso personal lo tomo al momento en que tenemos la confirmación de la dirección de la tendencia. Tomamos nuestra dirección en compra en este punto del mercado y salimos hasta que se presente nuevamente una vela de incertidumbre o una vela doji. Esa va a ser como la manera en que nosotros vamos a utilizar y vamos que le vamos a sacar bastante beneficio a las velas o a la interpretación de las velas Heiken Ashi. Como pueden ver, identificar la tendencia es bastante sencillo y ya cuando nosotros tenemos una vela ya de cuerpo pequeño sin tantas, digamos que sin tanta sombra, ya es una vela bastante fuerte de indecisión. Pero que sea indecisión no significa que sea malo. De hecho, la indecisión lo que nos está diciendo es que se está presentando un momento de acumulación o un momento de distribución en la tendencia, es decir, estar pendientes de la dirección del rompimiento. Para hacer scalping, sí, se aplica la misma teoría, Alejandro. La verdad, no te voy a mentir. De hecho, Heiken Ashi funciona bastante bien en ello. Pero para las personas que hacen scalping con Heiken,
lo que tiene, digamos, lo que hay que tener en cuenta, si cambiamos la temporalidad, hagamos el ejemplo aquí rápidamente, si cambiamos la temporalidad a 5 minutos, digamos, para las personas que hagan scalping, a esta temporalidad que no es el minuto, pero son los 5 minutos, vamos a tener en cuenta que las reacciones del mercado van a ser más fuertes, Alejandro, ¿listo? ¿Y esto por qué se debe? Porque claro, hay más, digamos que la información es de más corto plazo y las Heiken pues van a tener informaciones más agresivas, es decir, que puede que se presenten muchas Heiken de incertidumbre y eso te haga como dudar bastante. Entonces, para las personas que quieran hacer scalping con Heiken, normalmente lo que hacen es que siempre tienen la ventana de datos, porque claro, la Heiken les puede ayudar para identificar la tendencia rápidamente, pero al momento en que quieran buscar ya patrones de velas para tomar posición, digamos que sí lo utilizan con las velas normales, pero para identificar digamos que la tendencia y hacer scalping con ella, sí utilizan bastante Heiken porque como lo puedes ver, digamos que a diferencia del scalping, el scalping con velas japonesas normales tiene mucho ruido de mercado, pero claro, porque las cotizaciones son en mucho más corto periodo de tiempo. Pero si utilizamos Heiken, a pesar de que son en corto periodo de tiempo, vamos a poder identificar de una manera más fácil, Alejandro, la tendencia en los activos. ¿Listo? Igualmente, muchas gracias por tu pregunta. ¿Listo? Ok, Raúl, siempre se presenta una peonza cuando cambia o hay otro patrón. Ok, no es que en sí como que haya una peonza, una vela doujin que se presente el cambio de tendencia, sino que normalmente, como te digo, ¿cómo te explico esto? En los mercados financieros, cuando tú miras o en los gráficos que existe una tendencia predominante es cuando tú ves las velas de gran cuerpo. Pero de un momento a otro se pueden llegar a presentar fuertes cambios en la tendencia. Yo creo que todos hemos vivido eso, digamos, por parte tuyo, Nicolás, que de un momento a otro se presenta un cambio en la dirección de tendencia y no se presenta, digamos que esa señal del mercado, porque claro, son cambios muy agresivos. Entonces no significa que se tenga que esperar efectivamente como la peonza, es lo más recomendable, porque claro, aquí podemos llegar a decir que es la finalidad de una tendencia y no que simplemente es una corrección de los mercados. ¿Listo? Igualmente hay que tener bastante cuidado con ello. Muchas gracias también, Nicolás, por tu pregunta. Lo que yo te recomiendo es que si quieres estar pendiente de las peonzas, dale, sin ningún problema. Pero al momento en que veas que se está presentando, no sé, una dirección de tendencia alcista por parte de la Heiken y luego tenemos un cambio agresivo, es decir, sin que se presente una vela que nos esté dando la señal de que se va a presentar un cambio de tendencia, ahí lo que yo te recomiendo es que mires en los mercados qué fue lo que ocurrió de pronto en ese momento. Tal vez hubiese sido por algún factor fundamental, pero si fue por un factor meramente técnico, entonces lo que te recomiendo es que espera la confirmación con la siguiente vela. Si la siguiente Heiken te marca o te identifica como la de mayor fuerza, esa nueva tendencia, tómala sin ningún problema, Nicolás. De hecho, lo que más se recomienda es que en Heiken esperemos un patrón de 3 velas, o sea, 3 formaciones de velas Heiken, lo que nos dice es que es dirección alcista. Bueno, de Heiken azules, alcista, de Heiken rojas, 3 Heiken rojas, bajista, ¿listo? Entonces, digamos que para que tengas en cuenta, Nicolás. Y bueno, velas con pequeña, ya, digamos que ya sabemos ese punto. Ahora bien, para finalizar este webinar, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Las velas Heikenashi, o el gráfico de velas Heikenashi, digamos como cada quien les guste nombrarlos, funciona en cualquier marco de tiempo y en cualquier instrumento. ¿Por qué? Porque ya sabemos, Heiken es un promedio de los datos. Pero de hecho, como es un promedio de los datos, debemos tener bastante cuidado para colocar posiciones. Es decir, si queremos hacer el análisis de tendencia, hagamos el análisis de tendencia. Si encontramos una señal de entrada, tomemos la señal de entrada. Pero al momento de ejecutar la operación, de colocar la operación, de mirar el stop loss y el take profit, por favor utilicemos los datos reales del gráfico, de los precios. No utilicemos las velas Heiken. Entonces, en ese momento, ¿qué les recomiendo? Pasemos de velas Heiken al gráfico de velas japonesas normales. Y en el gráfico normal, tomen sus posiciones. ¿Listo? Digamos que es lo que más les recomiendo porque muchas veces por utilizar, por acomodarse, digamos, por acostumbrarse tanto a utilizar las velas Heiken, claro, hay veces olvidamos que estamos viendo es un promedio de los precios, entonces significa que no son los datos reales que nos están mostrando los mercados, entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Puede utilizarse para definir la tendencia principal, sin duda alguna es una de, los, digamos, de las maneras que más se va a utilizar las velas Heiken. Ayuda a detectar posibles cambios en la dirección de los precios de una manera más precisa, porque claro, como estamos viendo solamente 3 tipos de vela, pues esas velas van a identificar de una mejor manera una continuación de una tendencia o un momento de incertidumbre de lateralidad, que es cuando se marcan las velas Dojin. Independientemente si es alcista o bajista, las velas Dojin nos están dando incertidumbre, indecisión.
y ahí nosotros vamos a estar pendientes, no tanto de tomar el beneficio de la indecisión, no, porque eso no nos funciona. Nosotros como traders siempre tenemos que buscar es la tendencia en los activos, entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Y finalmente, digamos que es la recomendación más importante que nosotros hacemos siempre en el distrito financiero, no, sobre todo para todas las personas que están utilizando diferentes indicadores técnicos en sus estrategias, que sin duda alguna es algo completamente normal. Es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador. Entonces, ¿qué es lo que les quiero recomendar en este punto? Por favor, antes de utilizar Heikin-Ashi, utilicen soporte, resistencias, utilicen indicadores técnicos para combinar con Heikin-Ashi. Ya pueden utilizar Fibonacci, pueden utilizar, súper recomendado por parte de Heikin-Ashi. Les recomiendo el indicador MACD. Les recomiendo sobre todo el punto pivot. Uy, el punto pivot funciona bastante bien con Heikin-Ashi para poder identificar la tendencia inicial. Si ustedes quieren ver cómo arranca la sesión asiática, utilicen el punto pivot con Heiken. Les va a funcionar bastante, pero combínelo con otros indicadores. Si ven lateralidad y quieren confirmar esa lateralidad, RSI. Si ven tendencia, utilicen MACD o utilicen, ay, Dios mío, porcentaje R de Williams. ¿Listo? Es como mis recomendaciones que les quiero dejar, pues, con este web, digamos, con este tema de las velas Heiken Ashi. Y pues ya con esto, wow, de hecho creo que me pasé un poco de tiempo, que pena con ustedes, y pues ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente, si les gustó el tema, si les gustó el contenido, por favor, no duden en visitarnos a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter, o si nos quieren decir en nuestro número de WhatsApp, estamos con todo el gusto para ayudarles y aclararles todas las dudas que tengan. Igualmente, si quieren saber no solamente, bueno, digamos, del contenido de este webinar, sino que quieren saber más de diferentes temas, por favor, visítenos en www.eldfx.com, y que adicionalmente es una recomendación que les dejo. Si ustedes quieren aprender más del mundo digamos, de todos estos indicadores, por favor, no se desconecten de la programación que FX Street, y sin duda alguna todos los contenidos que les ofrece este gran aliado. O sea, créanme que el contenido que impan, los artículos que ustedes encuentran en FX Street son bastante buenos y son de alta calidad y son hechos sin duda alguna por excelentes traders. Entonces, súper recomendado en ese punto. Igualmente, para las personas que tengan alguna pregunta más con respecto a Heiken, que quieran hablar más directamente conmigo, por favor, no duden en escribirme a r.ramirez@eldfx.com. Y también para las personas que tengan TradingView, me pueden seguir a mi perfil Raúl-Ramírez-DFX. Igualmente les agradezco a todos ustedes por su participación, por su colaboración. Igualmente también a ti, Nicolás, a Juan, a Antonio, a todas las personas que sin duda alguna me brindaron tanto ese saludo como todas las preguntas. La idea es que no duden en preguntar. Igualmente la idea también es que ustedes aprendan sobre todos estos temas y los vayan implementando pues poco a poco en sus sistemas de trading, para saber si por supuesto les gusta, si no les gusta. La idea de todo sistema de trading, o cuando ustedes están ejecutando su estrategia, es que utilicen diferentes indicadores, no que se llenen de mucho, porque la simpleza funciona bastante bien, pero que si ustedes ven un indicador que les interesa y que sin duda alguna quieren utilizar, no se les olviden hacer backtesting, prueben primero su estrategia, y espero que les haya gustado muchísimo este webinar. Igualmente me voy despidiendo de todos ustedes. Muchas gracias a Juan, a Misael, muchas gracias. Y pues sin duda alguna al equipo de FX Street. Entonces, pues no siendo más, me despido de todos ustedes y por supuesto que nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día o feliz tarde para todos ustedes, dependiendo del país que nos estén sintonizando. No, gracias a ti, Juan. Me alegra que te haya gustado la presentación. Y también gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.